Buenas noches, el tema de este día se llama la introspección. Las técnicas del despertar de la conciencia han estado siempre a la disponibilidad de millones de seres humanos, ya que es un conocimiento público y con gran difusión. Por lo tanto, por deducción, habría ahora millones de seres humanos despiertos de su conciencia. Pero no sucede eso, ya que no a todos les interesa. La gnosis es un conocimiento revolucionario, pero a la vez voluntario, para todos aquellos interesados en despertar su conciencia. Las prácticas esotéricas son como una medicina para curar dolencias del alma, y la podríamos llamar medicina gnóstica. Esta medicina podríamos compararla con la medicina tradicional, que cura un mal físico y es utilizada cuando estamos enfermos. Y si esa medicina no está dando resultados, inmediatamente recurrimos a otro doctor o especialista. Algo similar sucede con la medicina gnóstica. Esta tiene una función, y es la de curar un mal terrible llamado defectos psicológicos. Y si no está dando resultados, entonces debemos de buscar una respuesta, y solo la encontraremos dentro de nosotros mismos. Porque la realidad es que no hemos podido disolver nuestros defectos y despertado nuestra conciencia. Y si esto no está sucediendo, pues de nada ha servido toda la información esotérica entregada en forma espléndida por el doctor Samael Aun Weor. Porque el pertenecer o haber pertenecido a algún grupo gnóstico no es sinónimo de despertar, porque si no está dando resultados, entonces estamos muy lejos de aquel propósito del doctor Samael, el de crear hombres despiertos, una nueva raza de hombres conscientes. El error más grande fue encerrar a la gnosis en nuestra mente, sin llegar a encarnarla. Y es así que el despertar de la conciencia solo ha quedado como una idea mental, pero con el autocuestionamiento abrimos la posibilidad de autoobservarnos. Y solo de esta manera podemos preguntarnos por qué el trabajo sobre sí no está dando los resultados esperados. ¿Qué métodos utilizados no hemos entendido? Lo que sí no tiene ninguna duda es que las 70 obras escritas por el doctor Samael son muy efectivas, pero lo que sucede es que no hemos sabido aplicarlas correctamente, ya que esas son precisas y van enfocadas en eliminar nuestros defectos y en despertar nuestra conciencia. Si no tenemos resultados que todo interesado gnóstico busca, entonces debemos de valorar un autoanálisis, y lo podíamos realizar por medio de una introspección, un tipo de parascopía psicológica que nos ayude a valorizar la efectividad del trabajo sobre sí que estamos realizando. Ese sería el camino indicado para llevarnos a descubrir hasta qué punto la enfermedad egoica ha sido reducida o ha permanecido intacta. Darnos cuenta es fundamental y necesario para así saber qué errores hemos tenido en la aplicación de las técnicas y que hemos repetido los errores a través de los años. Mucho se habla de la eliminación de defectos, pero en forma ligera. Decimos la enfermedad, pero no mencionamos la curación y la manera de cómo deberíamos erradicarla. Solo se habla en forma superficial.
y de esa manera no podríamos señalar un camino si nosotros no lo estamos recorriendo. La efectividad de las técnicas van a resultar por un esfuerzo propio. Muchos estudiantes y también interesados en la gnosis se abstienen de difundir la misma gnosis porque saben perfectamente que no pueden dar testimonio de algo que desconocen, y eso en una parte es correcto, pero lo más indicado sería que cada uno de nosotros experimentemos y demos testimonio de lo que estamos haciendo con nuestra vida. El conocimiento gnóstico solamente podríamos recomendarlo cuando en verdad lo estamos aplicando en sí mismo, y para ello es urgente realizarlo. Ayudar a los demás a despertar su conciencia es ayudarse a sí mismo. En la gnosis se llama sacrificio por la humanidad. Vivimos ahora tiempos de confusión y mezclas raras del conocimiento oriental con el occidental. De esas dos dieron como surgimiento a corrientes pseudoesotéricas que de ninguna manera despiertan nuestra conciencia. Y solo se ha formado una psicología espiritual no comprobable, solamente plasmada de poses y prácticas que no están enfocadas en despertar nuestra conciencia. Hablar mucho de esoterismo sin decir nada es lo que hemos aprendido por medio de la imitación y la lectura. Y muchas de esas corrientes han sido traídas desde el Oriente, fusionándolas con las occidentales, y de esa mezcla surgieron personas multireligiosas que practican como orientales siendo occidentales. No comprenden que en nuestro querido México se asentaron razas mucho más poderosas que la del Oriente, y me refiero a los mayas, aztecas, toltecas, y sin olvidarnos de la cultura inca. Entonces, ¿qué buscamos allá? Si aquí tenemos la esencia misma de la sabiduría. Es necesario hablar con conocimiento de causa, de la esencia misma de la sabiduría, de la sustancia de la espiritualidad, pero solo con el autoanálisis e introspección podríamos autodescubrir del avance o estancamiento que tenemos nosotros. ¿Queremos saber de nuestra realidad interior? Es muy sencillo descubrirlo. Si nuestro pensamiento actual no ha cambiado a través del tiempo, quiere decir que no ha habido ningún cambio en lo psicológico, y es claro que nuestros efectos siguen con vida en el interior. Entonces solo hemos cambiado de pensamiento, y estos giran en círculo, regresando a su punto de partida, pero jamás nos harán despertar la conciencia. Así queda en evidencia la superficialidad de nuestros pensamientos. Ahora debemos ser realistas y afirmar que jamás ha habido un cambio psicológico de fondo. Solo hemos jugado con conceptos espirituales. Y sobre este punto la mente es muy presta, está acostumbrada a fabricar historias, cuentos, fantasías, y tiene la capacidad de mezclar corrientes pseudoesotéricas con esotéricas. Esto es el colmo de la ignorancia. Al seguir descendiendo en nuestro interior, llegamos al mundo de las emociones. Allí nos daríamos cuenta que en ese campo tampoco hemos cambiado, porque seguimos teniendo los mismos sentimientos y emociones negativos. Y solo hemos creado un mundo de fascinaciones que nada tiene que ver con el despertar de la conciencia. Pero solo cuando realicemos el autoanálisis, en ese momento podríamos darnos cuenta que todo ha sido un autoengaño, un sofisma de distracción, donde un conocimiento trascendental como la gnosis ha servido solo de distracción para satisfacer
a defectos emocionales que siguen manejando nuestra vida. Y si seguimos descendiendo más en nuestro interior, llegaríamos a nuestro centro sexual, que es un centro lleno de reacciones, porque en realidad es el centro de la máquina humana, más veloz que los anteriores centros. Por ese motivo, controlarlo no es tan fácil. Es un mundo lleno de atracciones físicas, sensuales, pero también de pensamientos pecaminosos, morbosos y libidinosos. Pero solo con un autoanálisis preciso podríamos descubrir la realidad del mundo sexual. Y estaría en descubrimiento todos nuestros deseos sexuales que tenemos ahora, y son los mismos de antaño, aunque ahora pueden estar restringidos. Pero si en algún momento estos tienen oportunidad de surgir, lo harían en forma avasalladora, que no podríamos controlarlas, y nuestra mente sería incapaz de detener tal asalto. En ese momento caeríamos, sucumbiríamos a los deseos desmedidos y a las pasiones violentas. Es por ello que no podríamos excluir de nuestra vida la autorreflexión, el autoanálisis y la introspección, para llegar a preguntarnos en algún momento, ¿dónde está la meditación? ¿Dónde quedó la lectura, las prácticas esotéricas e inclusive la oración a nuestra Madre interior y la eliminación de defectos? ¿Dónde quedaron? Es una buena pregunta que solo nosotros podemos responder. El sentido práctico de la gnosis es para que nos demos cuenta qué está pasando en nuestro mundo interior y no dejarlo simplemente como un interés intelectual. Es necesario que vaya mucho más allá y logremos descubrir nuestra realidad interior. Es importante no seguir autoengañándonos con los sofismas de distracción, que jamás nos llevará a un cambio trascendental, porque ese tipo de distracciones solo nos llevará a una identificación colectiva. Llegar al fondo de nosotros mismos es necesario para lograr que nuestra alma logre activarse y se emancipe, para que surja un hombre y una mujer distinta, mejorada en cuestiones espirituales y de percepción, que sea una persona con una gran comprensión e inteligencia. Pero repito, los supuestos logros espirituales solo han sido creaciones mentales sin fundamento ni realidad. Solo han agradado a nuestros defectos psicológicos, porque sentirnos gnósticos sin haber realizado un autoanálisis preciso y exacto solo nos lleva a sentirnos trascendentalmente espirituales y elegidos. Y eso no es otra cosa que puro atraso y un rotundo autoengaño. Porque si a través de los días, los meses, los años, no hemos notado ningún cambio de fondo, es una alerta de atención. Entonces solo ha sido poses espirituales que han servido para esconder lo que realmente somos internamente. En este momento estamos quitando la tapa que cubre la inconsciencia, y lo que allí encontramos es una multiplicidad de defectos psicológicos de distintos tipos, tanto emocionales como intelectuales y motrices, que están muy arraigados en nosotros y que urge extirparlos. Cada vez que realicemos el autoanálisis, la introspección, en ese momento podríamos realizar una cirugía para así extirpar a esa entidad egoica y conocerla
en forma consciente. Ese tumor maligno llamado ego solamente es comprendido por medio de la introspección. Y lograr algún día conocer, analizar y desintegrar a ese defecto psicológico. Realizar una limpieza de fondo es necesario y solo sería posible con la ayuda de nuestra compañera inseparable. Ella está allí esperándonos, y me refiero a nuestra Madre Interior. Ella nos ayuda a barrer esa inmundicia que cargamos, que es un peso muy grande, y me refiero a nuestros defectos psicológicos. Muchas gracias.